momentito, por favor, un momentito, ahí lo vamos, Bien, miren, el día de hoy vamos a explicar, ¿ya?, cómo tenemos que redactar una rúbrica, porque el próximo año quizás vamos a seguir todavía en esta situación de confinamiento, ¿no? No sabemos todavía. Incluso hay versiones que quizás todavía podemos seguir hasta agosto, julio, en ese determinado tiempo, ¿no? En ese determinado tiempo. Entonces, miren, hay que prepararnos para todo. Lo que nosotros debemos tener en cuenta, voy a presentar un ejemplo de la TV, ¿ya? Un ejemplo de la TV, y luego vamos nosotros a ver de qué manera desarrollamos con la radio y con la plataforma, ¿correcto? Muy bien, ya listo. Mire, debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, nosotros vemos la programación, ¿no?, de la semana. En este caso, por ejemplo, observamos un punto muy clave aquí, por acá, por ejemplo. Lo que nosotros tenemos que ver primero es el tema del día, ¿no es cierto? Por ejemplo, durante la semana 30, día martes, segundo grado, el tema del día es: escribimos la primera versión de nuestra infografía con recomendaciones para cuidar nuestra salud integral, ¿no? La revisamos para elaborar la versión final y publicarla, ¿no es cierto? Ahí está. Y la competencia es: escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Eso tenemos que identificar primero, ¿ya? Yo les mencioné en un principio, vamos a hablar, a ver, durante unos 20 minutitos, hacer un feedback, ¿no?, de lo que hemos hablado la semana pasada, No. de los pasos que hemos seguido. Número 1. A ver. Acá. Lo vamos a hacer de esta manera. Caray. Saliendo acá. Bien, el paso número 1, nosotros como docentes, ¿no?, lo que debemos tener en cuenta, ¿no? A ver, un momentito, algo está fallando ahí. Ya. Lo que tenemos que hacer es identificar la competencia y el propósito de la experiencia en la cartilla del docente, ¿no es cierto? Miren, y esta es la cartilla del docente, y esto es lo que nosotros tenemos. ¿Y en dónde encontramos el propósito de aprendizaje? ¿No es cierto? Es en el resumen de la semana. Por ejemplo, nos dice: el propósito de esta semana, y todas las áreas, por supuesto, observamos ahí, ¿no?, es que los estudiantes escriban, miren las habilidades, escriban, revisen y publiquen una infografía con recomendaciones para el cuidado de la salud integral de las adolescentes y los adolescentes, ¿correcto? Y la competencia, por supuesto, escribe diversos tipos de texto, ¿no?, escritos en su lengua materna. Bien, es el paso número 1, ¿no es cierto? Una vez, claro, que ustedes, miren, en un principio tenemos que hacer este ejercicio. Tenemos que rotular, tenemos que categorizar, ¿no es cierto? Tenemos que enfrascarnos qué significa lo que yo estoy trabajando.
¿no es cierto? ¿Qué significa estos términos, las diferentes habilidades que van a desarrollar los estudiantes? Y nuevamente ahí, el paso número 2, identificamos las actividades en relación a la competencia. Y miren, observamos ahí las diferentes actividades para responder estas preguntas a lo largo de esta experiencia de aprendizaje, ¿no? Que desarrollarás en la semana 29 y 30, elaborarás una infografía, ¿no? Con recomendaciones. Punto aparte, ¿no? Dice, con base en dicha estructura, miren, las habilidades, observarás un ejemplo para comprender los procesos que deben realizar para elaborar su infografía. En este sentido, y mira, vamos comprendiendo que, ¿no? A identificar las actividades en relación a la competencia. Es decir, miren, ¿y qué más nos dice ahí? Deben iniciar el proceso de textualización. El proceso de textualización es decir que van a iniciar a escribir, ¿no? Sobre la infografía. Es más, después tienes que revisar, le dice, ¿no? Las recomendaciones, ¿no? Elaboradas para cada dimensión. Y ahí están las dimensiones. ¿Cuántas dimensiones les están dando? 3, ahí. 1, bienestar físico, ¿no? Las sugerencias relacionadas con la alimentación y el deporte y los deportes. Número 2, bienestar social, consejos sobre la relación con otras personas y con el entorno. Y número 3, bienestar emocional, ideas relacionadas con mantener el bienestar y controlar los sentimientos. Del mismo modo, ¿qué tendrás que hacer? Entender que debes emplear lo siguiente, enunciados claros y precisos, usar el modo imperativo, ¿no es cierto? Los verbos, eso ya conocemos, entre otros, ¿no es cierto?, recursos. Luego de redactar los enunciados, ¿qué más tendrás que hacer? Mira, ahí las actividades que les está mencionando. Vas a seleccionar las imágenes para cada recomendación y la distribuirán en un diseño, ¿no?, circular, en sus círculos, ¿no? Entonces, con este ejemplo, además, entenderán que a construir un borrador deben de continuar con el proceso de revisión. Van a evaluar, van a publicar, van a escuchar y van a elaborar. ¿Correcto? El punto número 2. Punto número 3. ¿Qué tenemos que hacer, coleguitas? Analizar la competencia y las capacidades. Miren, colegas, cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, especialista en cada una de las áreas, ¿no es cierto?, debemos conocer qué competencias estamos trabajando y qué significa cada competencia para que estamos trabajando. Y cada competencia tiene un qué, un cómo y un para qué. ¿No es cierto? Un qué, un cómo y un para qué. Por ejemplo, ella escribe diversos tipos de texto en la competencia, ¿no?, de su lengua materna. ¿Qué tendrán que hacer los estudiantes? Tendrán que usar un lenguaje escrito, ¿no?, para construir sentidos en el texto y comunicarlos, por supuesto. ¿Qué más tendrán que hacer? Adecuar, ¿no?, la organización de los textos. ¿Qué más tendrán que hacer? Poner en juego los saberes de distintos tipos y recursos provenientes de su experiencia. Es decir, sus saberes previos, ¿no es cierto? Sus saberes previos. ¿Y cómo lo tendrán que hacer? Miren, deberán utilizar, ¿no es cierto?, el sistema alfabético y un conjunto de convenciones de lenguaje escrito, así como diferentes estrategias para ampliar ideas, enfatizar y matizar significados en los textos. ¿Y para qué? Ahora nosotros no estamos trabajando, pues, para que nos mencionen los conocimientos, ¿no es cierto? Ahora nosotros estamos trabajando en un saber hacer, en un saber actuar, en un saber convivir. Ahí están los pilares, ¿no? ¿No? Siempre esa palabrita tenemos que manejarlo, ¿no? En un saber hacer. Ahí está la situación, ¿no es cierto? Y entonces me pregunto, ¿para qué el niño o el estudiante, ¿no es cierto?, los jovencitos, escriben diversos tipos de texto en su lengua materna? ¿Para qué? ¿Para qué será? ¿No? Entonces, para asumir la escritura como una práctica social, ¿no es cierto? Ellos van a ser ciudadanos dentro de poco, ¿no es cierto? Entonces les permitirá participar en distintos grupos
de comunidades socioculturales, ¿no? Además, van a participar en la vida social, ¿no? Y pues desarrollarán esta competencia. ¿Cuál? Que deberán escribir diversos tipos de texto, ¿no es cierto? Ah, también, por ejemplo, ¿qué deben hacer y para qué deberán aprender o escribir diversos tipos de texto? ¿No? Entonces aquí, mire, se involucran con la escritura, ofrecen la posibilidad de interactuar, ¿no es cierto?, con otras personas que van a emplear el lenguaje escrito, por supuesto. Para eso es, ¿no? De manera creativa y responsable, teniendo en cuenta su repercusión, ¿no es cierto?, en los demás. Entonces, miren, colegas, todas las competencias, ojito ahí, ojito, 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 pero hombre, ya está. Todas las competencias tienen un qué, debe hacer el estudiante, un cómo, ¿no es cierto? Los recursos, los materiales, etcétera, los insumos que deben utilizar los estudiantes, ¿no es cierto? Y un para qué, es decir, un saber actuar en la vida. Tercer punto, el cuarto punto, ¿qué debemos conocer cada uno de nosotros en las diferentes áreas, ¿no es cierto? Analizar la competencia y capacidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, de la competencia, escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, tiene 4 capacidades. Y estas capacidades, los estudiantes tendrán que combinarlas todas para desarrollar la competencia, escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Todas. No debe combinar 2. Si combina 2, todavía aún no ha desarrollado la competencia. Si combina 3, todavía no ha desarrollado la competencia. Pero si ya combinó todas, ¿no es cierto? Entonces, ya hemos dicho, oh, logrado, ¿no es cierto? Ha logrado la competencia. Primer punto, primera competencia. Obtiene información del texto escrito. Mira, y esto nosotros también debemos conocer. ¿Dónde lo encontramos? En nuestro programa curricular de educación secundaria. Ahí lo encontramos, ¿no es cierto? El significado de cada una de las capacidades. Por ejemplo, obtiene información del texto escrito. ¿Qué significa? Significa que el estudiante tiene que localizar, ¿no es cierto? Y seleccionar información explícita en el texto escrito con un propósito específico, ¿no es cierto? Número 2, construye el sentido del texto. Entonces, el estudiante, ¿qué tendrá que hacer? Establecer relaciones, ¿no es cierto?, entre lo que organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, ¿no es cierto?, etcétera. Mira, lo que nosotros tenemos como docentes del nivel secundario, lo que tenemos que hacer, conocer también qué significa utiliza, ¿no?, convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. Recuerden que habíamos hablado pertinente. ¿Ah? Entonces, el estudiante usa de forma apropiada los recursos gramaticales y ortográficos para garantizar la claridad en el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito, ¿no? ¿Para qué? Para que lean otra persona, pues, ¿no es cierto? Y reflexionar de todo lo que hemos hablado, cuando obtiene información, cuando construye el sentido del texto, cuando utiliza las convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. Reflexionar, ¿no es cierto? Y eso es una capacidad muy fuerte. Luego de haber analizado, ¿no es cierto?, las competencias, ¿no es cierto?, las capacidades, ¿qué hacemos? Analizamos el estándar y el desempeño. ¿Correcto? Entonces, miren, lo que están observando, a eso se le llama categorización. Nosotros tenemos que lograr esta categorización. Miren, nosotros a nivel secundario es más fácil porque cada uno manejamos un área, pues. Mientras que el nivel primario tiene que categorizar todas las áreas. Inicial también. Mientras nosotros nos vamos a determinar o nos vamos a dar un determinado tiempo y vamos a categorizar, ¿no es cierto? Y eso lo logramos mediante una autoformación. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el estándar, ¿no?
escribe, por ejemplo, y bueno, tenemos las capacidades, tenemos el estándar, tenemos el desempeño, tenemos los criterios de evaluación. Ya, y luego les explico de dónde nacieron los criterios de evaluación. Ya todos lo saben, ¿no? Bien nacen de los desempeños, mira, 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 y ahí está al costado, o bien nacen tú puedes seleccionar el estándar, mira, también, o puedes seleccionar el desempeño, y así nos dice que, ¿quién nos dice? La 094. ¿En qué página? En la página 10. Ahí está, ¿no es cierto? Ahí está, en la página 10. Correcto. Entonces, mira, ¿cómo categorizo? A ver, ¿cómo suena? ¿Cómo es la sintonía? ¿Cómo suena esta música? Por ejemplo, adecúa el texto a la situación comunicativa, ¿no? ¿Con qué habilidad del estándar hay coherencia o se relaciona? Mira, dice ahí, adecúa su texto al destinatario, propósito y al registro a partir de su experiencia previa de la fuente de información complementaria. Ya está. Profe, ¿de ahí puedo sacar un criterio de evaluación? Por supuesto. De acuerdo a tu actividad, tú puedes redactar un criterio de evaluación de esta habilidad del estándar. También se puede seleccionar, ¿no? Y también puedes tener en cuenta los desempeños. Porque ahí, mira, nos dice, ¿no? Adecúa el texto a la situación comunicativa, ¿no? Considerando el propósito comunicativo, el tipo textual, ¿no? Y alguna característica del género discursivo, así como el formativo y el soporte, ¿no es cierto? Mantiene el registro formal e informal, ¿no? Adaptándose a los destinatarios y seleccionando diversas fuentes de información complementaria. Profe, ¿y tengo que seleccionar todo el desempeño? Pues depende de tu necesidad, ¿no es cierto? Y ahí viene la palabra, precisas. ¿Qué precisas? El contenido. ¿Ah? Mientras por acá, mira, en las capacidades que hacen los estudiantes, ¿cuál es la palabra pedagógica o técnica, perdón? Combinan todas las capacidades, ¿para qué? Para desarrollar la competencia, mientras que por los desempeños nosotros vamos precisando, porque son descriptores, ¿no? ¿Descriptores de qué? De la competencia. Profe, ¿y los estándares también son descriptores? Sí, pero son más generales, ¿no? Más complejos los estándares, ¿no? Los dos son descriptores. Ellos describen qué tienen que hacer, ¿no es cierto?, los estudiantes en su aprendizaje. Y entonces, mira, ya nace un criterio de evaluación. Es decir, por ejemplo, la infografía, puedo decir, ¿no? Teniendo en cuenta su verbo, el contenido y el contexto, ¿no? Nos dicen algunos autores, para poder redactar un criterio de evaluación. Y eso lo vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Eso me faltó hoy día preguntar, colegas. Ya listo, ahí está. Verbo, ¿no es cierto? El contenido y el contexto. Y otros nos dicen, y otros amiguitos, ¿no? Nos dicen, otros autores nos dicen, ah, pues selecciona nada más el verbo y el contenido, ¿no es cierto? Y bueno, aquí tenemos la variedad para todos los gustos. Vamos, nos dice, por ejemplo, del ejemplo anterior, ¿no es cierto? Sobre la infografía. Y eso también nosotros lo encontramos en la televisión, ¿no es cierto? En la emisión de esta plataforma, al momento de la emisión. Por ejemplo, nos dice, la infografía responde a la situación comunicativa, se ha considerado el propósito destinatario, tipo de texto, ¿no? El formato y selecciona fuentes de información. Eso yo tengo que ver. Y el estudiante, ¿qué tendrá que decir? Allá, a ver, mi infografía responde a la situación comunicativa. Ya no dice se ha seleccionado. He considerado el propósito, bueno, antes nosotros lo llamábamos, bueno, también se le llama, ¿no? Los elementos de la comunicación. Eso es el propósito, ¿no es cierto? ¿Qué más nos dice? El propósito, destinatario, tipo de texto, formato, y selecciona fuentes de información. ¿Y he seleccionado fuentes de información? Se tiene que preguntar. Y más abajo tenemos, por ejemplo, sobre la capacidad. Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. Y eso se categoriza con la habilidad del estándar. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema y la estructura en párrafos y subtítulos y etcétera. Y el desempeño que nos dice, ¿no? Escribe textos de manera coherente y cohesionada. Ordena las ideas en torno a un tema.
poquito más de zoom, ya está, ¿no? Y las desarrolla para ampliar y precisar la información sin derivación y los variables de la estructura, una secuencia textual, ¿no? Argumenta, narra, describe, etcétera, ¿no? De forma apropiada, ¿no? Además, ¿no? Establece las relaciones lógicas, y entonces nosotros tenemos que precisar, ¿no es cierto? La precisión lo hacemos cada maestro según nuestra necesidad. Y entonces ahí redactamos algunos criterios de evaluación. Vamos, presenta ideas, ¿no es cierto? Ahora el Ministerio de Educación ya nos está ayudando con la redacción de los criterios de evaluación, ¿no es cierto? Solo que nosotros tenemos que parafrasear cómo nosotros observamos, ¿no es cierto?, a los estudiantes en su aprendizaje. Presenta ideas claras, precisas, ¿no? Evidencia recomendaciones, ¿no?, concretas para las 3 dimensiones. ¿Recuerdan las 3 dimensiones que leímos? Ajá. Y lo otro dice, muestra ideas coherentes con el propósito del texto, ¿no? Y tiene cohesión. Listo. Y así miren, cada una de las capacidades, ¿no es cierto?, son coherentes con las habilidades. Es decir, escribe, adecúa, organiza, utiliza, reflexiona de los estándares y también son coherentes con los desempeños, con cada uno de los desempeños. Y todos ellos deben ser coherentes también pues con nuestros criterios de evaluación. Y aquí estamos hablando, miren, de la coherencia, ¿no es cierto? De la coherencia que debe existir entre la capacidad, estándar y desempeño, ¿no es cierto? Y ahí está enmarcado en los criterios de evaluación. ¿De dónde nacen los criterios de evaluación? Por eso los maestros, ustedes me dijeron, ¿no? Profe, nacen de los desempeños y los estándares. Yo puedo redactar mis criterios de evaluación. Bueno, ahora ya el Ministerio de Educación nos está ayudando. Claro que ahí también tenemos que, en algunos aspectos, mejorar, ¿no es cierto?, la pertinencia más que todo, el contexto. Ajá. Por ahí dándole un ojito. A veces los estudiantes no tanto lo comprenden. Profe, ¿qué significa esto? ¿No es cierto? Por ejemplo, ahí algunos estudiantes nos decían, a ver, ¿qué significa, profe, el término de modo imperativo? Ahí tenemos que darle una explicación al estudiante. Porque estos criterios también los entregamos a los estudiantes. Le decimos, mire, este es nuestro propósito. Esto es tu producto que vas a desarrollar. Pero, ojito, vas a tener en cuenta estas normitas. Y nosotros a esas normas le llamamos criterios de evaluación, ¿correcto? Y al finalizar, dice, evalúa pertinentemente si su infografía responde a una situación comunicativa. Correcto. El siguiente pasito. Mira lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Eso es la secuencia. Claro que esto, nosotros tenemos que hacerlo en un principio. Y luego del ejercicio, pues esto es ya algo fácil, porque ya nos hemos empoderado de todo el currículo, de todo lo que significa capacidad, competencia, estándar, desempeño y enfoque, ¿no es cierto? Y luego nosotros lo que hacemos es formulamos los criterios, ¿no? Bueno, ya desde de la parte anterior ya sigue, ¿no es cierto? Escribimos los diferentes tipos de texto, ahí estamos. Listo. Teniendo en cuenta los estándares, ahí está, y también le damos una relación entre la evidencia de aprendizaje y el criterio, ¿no es cierto? Miren acá, la relación que existe entre la evidencia, también categorizo. Mira, ¿de dónde yo puedo estar observando ahí al producto que me va a enviar el estudiante? ¿Y no es cierto? ¿Y qué criterios tengo que enfatizar? ¿No es cierto? Redacta la versión final de la infografía con recomendaciones para el cuidado de la salud integral, ¿no es cierto? Y para eso tendrá que presentar ideas, ¿no? Esa redacción. Esas ideas deben ser precisas, ¿no? Debe evidenciar lo que nos dice las recomendaciones, etcétera. Y también más abajo, por ejemplo, hay otro punto muy importante, que la actividad que debe desarrollar dentro de la evidencia, ¿no?
Entonces también la evidencia tiene sus elementos muy claves, y aquí los estamos observando, ¿no? La evidencia tiene la tarea, uno, a ver, anotando si ustedes quieren ahí, pero yo también les voy a dar una separatita para que ustedes puedan estar leyendo. Tiene la tarea que es la habilidad o el verbo, la evidencia. Por ejemplo, ahora ya nos están dando las evidencias así redactadas. Pero, profe, ¿cómo nosotros podemos redactar? Sí, teniendo en cuenta la habilidad, lo que es la tarea, lo que tienen que ser. Por ejemplo, aquí la habilidad o tarea que tienen que ser redactar la versión final de la infografía. Deben tener el contexto, ¿no es cierto? ¿Cuál es el contexto? ¿No es cierto? Ahí van a plantear o van a redactar esta infografía teniendo en cuenta, ¿no es cierto? Van a recomendar, ¿no es cierto? Algunas dimensiones en lo cual van a otras personas tendrán en cuenta para poder desarrollarlo, ¿no es cierto? Y los van a leer. A ver, ¿qué debo tener en cuenta? Por eso dice ahí, mira, van a elaborar redacciones. Para ello, con base en el esquema de la infografía que desarrolló en la planificación, o sea, la semana pasada, redacta la primera versión planteando enunciados breves, precisos, ¿no es cierto?, de modo imperativo para cada recomendación del esquema. Además, selecciona las imágenes, etcétera, etcétera. Bien, vayamos a lo siguiente. Una vez que ya tengo ¿no? redactado, ahí, por ejemplo, ya observo también por la TV, ¿no? Ver el programa, escuchamos, a ver, y vamos a observar. Y ahí también en el programa, ¿no es cierto?, nos anuncian qué criterios debemos tener en cuenta, ¿ya? Nos anuncian qué criterios debemos tener en cuenta. Muy bien, y luego pues vemos lo que es, determinamos las evidencias. Por ejemplo, esto es un ejemplo nada más. Nos tendrá que presentar el estudiante. Y en este ejemplo, en este producto, nosotros aplicamos, ¿qué cosa? Las normitas, ¿no es cierto? Nuestras normas, valoramos. Y a esta valoración nosotros le damos a través de los criterios de evaluación, ¿correcto? Por ejemplo, ahí dice, cuidemos nuestra salud integral. A ver, ¿dónde está el imperativo? Cuidemos. Cuida tu entorno también en tu hogar, ¿no? Rodéate, el imperativo, ¿no? De personas que te inspiren a mejorar siempre. Aliméntate con una dieta balanceada. Mira, lo imperativo ahí te están dando, ¿no? Realiza actividades deportivas 3 veces por semana. Reconoce tus sentimientos, ¿no es cierto? Y etcétera. Y busca. Entonces, mire, nosotros tenemos que lograr este punto. Y a todo lo que nosotros hemos hablado, ¿no? Todo lo que nosotros hemos considerado, lo llamamos alineamiento constructivo. Alineamiento constructivo, ¿ya? Alineamiento constructivo. ¿Qué significa el alineamiento constructivo? De que debemos tener en cuenta el proceso, ¿no es cierto? Claro, que en un principio nosotros hemos seleccionado las diferentes actividades de un nivel cognitivo alto, ¿no es cierto? Eso también nos dice el alineamiento constructivo, pero teniendo en cuenta la coherencia que debe guardar entre un elemento y otro. En este caso, ¿no es cierto?, los propósitos de aprendizaje. ¿Hasta dónde que debe llegar? Hasta el aprendizaje del estudiante. Tiene que haber un alineamiento constructivo para lograr el aprendizaje de los estudiantes. ¿No es cierto? Correcto. Y ahora vamos a iniciar a elaborar nuestras rúbricas. ¿Ah? Bien, ¿alguna pregunta que tengan hasta este momento, por favor? A ver, coleguitas, por el chat. O si no, levantamos la mano. ¿Ya? A ver, a la 1, a las 2 y a las 3 nos animamos. A ver, ¿alguna preguntita que tengamos por ahí? A ver, profesora Rosa Larico, está que escribe. A ver, 2, 3 preguntas y iniciamos a construir nuestras rúbricas.
A ver, ¿no hay ninguna pregunta? Ya, listo. Pasamos a las... me han dicho gracias nomás. Ya, listo. Mire, esta información yo les voy a enviar, ya, a través de los... Profe, está levantando la mano el profesor Hernán Marón. Ya, profesor Hernán, disculpe. Ya, listo, profesor Hernán. Le escuchamos, profesor Hernán. Active su micrófono. Profesor Hernán. No está. Maestro, me parece que el profesor Hernán no está. Perdón, o tiene dificultades para comunicarse. O de repente el profesor Hernán lo puede escribir su pregunta a través del chat. ¿Correcto? Listo. Profesora, alguien, a ver, está escribiendo. Profesora Rosa Larico está haciendo una preguntita por ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya. A ver, ¿alguien? Ya. ¿Está Listo. escuchándose? Iniciamos entonces a ver, a redactar nuestras rúbricas, ¿ya? ¿Listo? Vamos con el ejemplo que hemos iniciado, luego vamos a hacer con un ejemplo de la radio y otro con el ejemplo de la plataforma. Y al finalizar, ¿no es cierto? Todos tienen que lograr hacer una rúbrica, ¿ya? Vamos a sortear de los, ¿cuántos vamos a ver, de los 139 personas, vamos a sortear un amigo por área, ¿ya? Un amigo por área. ¿Listo? Para que pueda sustentar su rúbrica. Eso es el producto que vamos a tener el día de hoy. Listo, vamos a la práctica. Ah, más detalladito está en la radio. Sí, ya no sé, la tele sí todavía tenemos que ver, ¿no es cierto? Y ahí seleccionamos nuestros criterios. Listo, a ver, vamos a ver por acá. Vamos a compartir. A ver. Ya está. Miren, esta es una rúbrica analítica. A ver, ¿qué significa, profe, analítica y holística? Bueno, miren, también ese término, el concepto, ¿no es cierto? Vamos a ver, le vamos a entregar ahí dentro de la separata, ¿ya? Le vamos a entregar dentro de la separata. Ya, listo. Miren, nosotros tenemos ahí las rúbricas analíticas, ¿ya? Y entonces nosotros podemos desarrollar, pues, este tipo de rúbricas. ¿Saben dónde nosotros, vean, más claro? Las rúbricas analíticas, ¿no es cierto?, desglosan una actividad en varios como indicadores que llevamos antes, pues las rúbricas se están hablando hace muchos años atrás, ¿no?, que describen los criterios que se van a observar para cada nivel de ejecución, ¿no? Y entonces vamos viendo de qué manera el estudiante va logrando el aprendizaje, ¿no? Y lo podemos utilizar en una sesión o en una experiencia de aprendizaje, ¿no es cierto? Es muy útil cuando está a hacer un análisis así detallado de cada una de las competencias, ¿no? Asociadas a las actividades que nosotros vamos detectando los puntos fuertes y los puntos débiles de nuestros estudiantes o el grupo de nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, mire, las rúbricas analíticas también nos permiten ver un alto grado de retroalimentación en el momento, ¿no es cierto? Es decir, profesor, estudiante, a la hora que vamos estableciendo ahí los criterios, ¿no es cierto? De manera individual, ¿no es cierto? Vamos brindando esa retroalimentación. Profe, ¿y se puede brindar una retroalimentación así de manera grupal? Ah, sí, también, pero, ¿sabes? Vas encontrando elementos comunes, ¿no? Elementos comunes me refiero a qué?
a los aprendizajes, ¿no es cierto? Elementos comunes en cuanto a las alternativas de mejora, ¿no es cierto? O nosotros comúnmente lo llamamos debilidades, a las alternativas de mejora. Ahí sí podemos dar una retroalimentación así en grupo, grupal. Y entonces, miren, es importante, o dónde podemos utilizar una rúbrica analítica. Ahora, por ejemplo, al desarrollar una sesión o una experiencia de aprendizaje. Mientras que la rúbrica holística, más general, ¿no? Más global, o también se le llama global, la rúbrica holística o rúbrica global, ¿no? Consideran las tareas como un todo. Es decir, por ejemplo, ¿qué considero? El estándar, ¿no es cierto? ¿Cómo qué? Como un criterio, como un todo, ¿no es cierto? En el que se ven las deficiencias de manera puntual. Entonces, voy viendo también de que esto se trata de una evaluación más de repente acercada a la evaluación sumativa. Y en el ejemplo lo vamos a ver, más que formativa, mientras que en la analítica es lo contrario, más formativa que sumativa. ¿No es cierto? En la analítica no calificamos, mientras que en la holística ya le doy su nivel de logro al estudiante o al grupo de estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, y esta rúbrica holística pues requiere menos tiempos de dedicación, eso lo hacemos rápido, en 5 minutos ya está nuestra rúbrica holística, ¿no? ¿Y cómo se elabora? Pues depende del criterio de cada maestro, lo vamos a hacer también. Otro puntito muy importante, eso sí, la información que aporta también es quizás un poco menos detallada, ¿ya? En la holística. Se escriben únicamente, por ejemplo, los estándares como criterios, así directamente, ¿no? Que sean observables para el nivel, y vamos viendo, pues, si es deficiente o si es excelente, ¿no? Entonces vamos aquí viendo con el ejemplo de la rúbrica analítica. Entonces vamos a poner, por ejemplo, vamos a agregar aquí, vamos a poner acá a la profesora Rosa Larico. Larico, ya está. Por ejemplo, está enseñando el segundo año de secundaria. Área comunicación. ¿Listo? Facilito, ¿no? Facilito la primera parte, correcto, ya vamos ahí. Entonces vamos al siguiente, ya vamos a lo siguiente. Se utilizan las sesiones periódicas. Esto es solo para acotar nada más, ¿ya? Es solo para acotar. Eso lo van a borrar después. Listo. ¿Y qué debemos tener en cuenta? La competencia, ¿no es cierto? La competencia. Y eso nosotros lo copiamos ¿de dónde? De nuestra matriz. Ahora nuestra competencia es, ¿cuál es nuestra competencia? Escribe diversos tipos en su lengua, diferentes tipos de texto en su lengua materna, ¿correcto? Y ahí está. Y ya está. ¿Y cuál es la evidencia? También tenemos la evidencia, ¿no es cierto? Tenemos también la evidencia. ¿Cuál es la evidencia ahí que nosotros hemos encontrado en el desarrollo de la... Ya nos entregan también la evidencia, ¿no es cierto? Incluso ahí tú puedes ya precisar también esa evidencia, ¿no? Quizás aminorar, ojo, miren, o bajar el nivel cognitivo o el nivel en que se encuentran tus estudiantes, ¿no es cierto? Tú puedes ahí contextualizar, ¿no? Detallar mejor tu evidencia. Y entonces aquí copiamos nuestra evidencia. Ahí está nuestra evidencia y eso lo encontramos ahí en nuestra cartilla, ¿no es cierto? Que vamos desarrollando. Y también vemos el estándar. ¿Por qué vemos el estándar, coleguitas? Porque eso es nuestra meta, pues, ¿no es cierto? Y nuestro estándar lo observamos desde el primer día de clase, ¿no es cierto? Y también desde el ciclo, ¿no es cierto? Perdón, del grado que se está trabajando, el ciclo del, ¿no es cierto? En que se está trabajando. Yo no lo observo al finalizar el ciclo,
¿no es cierto? Lo observamos desde un principio. ¿Por qué no trabajarlo desde un principio? ¿No es cierto? ¿Qué cosa? El estándar, ¿no es cierto? El estándar. Entonces, ahí vamos a ver lo que es el estándar. Vamos a copiar el estándar. Listo. Y vamos categorizando lo que habíamos visto. Colegas, una vez que ya nosotros hemos categorizado ya todos los, nuestros propósitos de aprendizaje, ya no vas a estar haciendo tu categorización cada sesión, pues, ¿no? No. Es necesario categorizar una vez hasta entenderlo, ¿ya? Hasta lograr entender qué significa nuestro estándar, ¿no es cierto? Hasta lograr entender qué significa los desempeños. Entonces, para lograr ver de qué manera se relaciona cada estándar con los demás elementos de la planificación. Ya lo tengo listo. Y ahora, miren, voy observando, miren, los niveles, ¿no es cierto? Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Por debajo de lo esperado, ¿no? En progreso o esperado, ¿no es cierto? Y eso ustedes lo pueden categorizar, ¿no es cierto? En inicio, proceso, logrado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Miren, copio mis criterios de evaluación. Miren, copio mis criterios de evaluación. Copio mis criterios de evaluación. Vamos a ver, y están aquí, lo estoy copiando de acá del PPT que hemos desarrollado, ¿no? Ahí están mis criterios de evaluación. Y por ahí hay algunos elementos y vamos a ir a la lógica, ¿no? Vamos a ir a la lógica. Ahí está. Ahí están mis criterios de evaluación. ¿Listo? Para entenderlo mejor, lo bajo de letra porque está casi en 14, 15 o 20, ¿no? Listo, 9. Y voy a ampliar la pantalla para verte mejor, dice el... ¿Dónde estamos? A esta preguntita, por ejemplo, también les voy a entregar ahí, en la separata. Ahí está. Un poquito menos. Ya está. Ahí estamos. Vamos a quitar aquí la... Listo. Lo vemos por acá, Listo. Miren, ya tengo los criterios de evaluación en mi rúbrica. Listo, mira. ¿Cómo lo trabajo de esta manera? El estudiante que esté en el nivel, en este nivel esperado, tendrá que desarrollar todos estos criterios, ¿no es cierto?, de evaluación. ¿Ya? Todos estos criterios de evaluación. Entonces, mira, claro que este sombreado ya le quitas, pues, ¿no? Eso solo fue para un ejemplo. ¿Listo? Entonces, mira, ¿qué enlaces empleamos? Anotamos ahí. La letra I, griega, que significa incluye, ¿no es cierto? Profesora Rosa Larico, profesora Rosa, ya está, profesora Rosita. Gracias, profesora Rosa. Es decir, esto, ¿no? Entonces digo, acá, la infografía responde a la situación comunicativa, es decir, se ha considerado el propósito, destinatario, tipo de texto, formato, selecciona fuente de información y además presenta ideas claras, precisas, ¿no? Y evidencia recomendaciones concretas para las 3 dimensiones, ¿no? Que componen la salud integral. Y además, el estudiante tendrá que desarrollar lo siguiente, ¿no? Aquí yo puedo escribir también, por ejemplo, de esta manera. El estudiante muestra ideas coherentes con el propósito del texto y que tiene cohesión, ¿cierto? Y además, la letra I,
Ahí está, usa adecuadamente los recursos ortográficos y gramaticales, sobre todo el empleo de los verbos de modo imperativo. Ya vimos los ejemplos de modo imperativo, ¿no? Y además, miren, después vamos a emplear la letra O. Atentos, por favor, atentos ahí, ¿ya? Y la letra I, ¿qué significa? ¿Alguien por ahí me escuchó? A ver en el chat, ¿qué significa la letra I? De los 140 que estamos, ¿alguien me escuchó? Y lo anotó. ¿Alguien? A ver, escribimos, somos 142. Imperativos. Ajá, de moro. Ah, no. La letra I, perdón, disculpen, la letra I. Esta I, la lógica, ¿no? ¿Y la lógica qué significa? Imperativo. Además, no, el imperativo era en los ejemplos que nos estaba presentando, aquí de modo imperativo, los ejemplos que nos va a presentar en su infografía, ¿no? Uh-huh. Ya, eso es imperativo. Ya, pero ¿qué significa? Inclusión. Incluye, ¿no es cierto? El estudiante, y vamos leyendo de esta manera. Mira por acá. El estudiante tendrá que desarrollar o cumplir con esta normita. Y además incluye también que tiene que desarrollar esta normita, ¿no es cierto? Y además, para que estés en el nivel 3, tendrás que desarrollar también esta norma, que es criterio de evaluación, ¿no es cierto? Y además tendrás que desarrollar también, por ejemplo, esta norma. Y también tendrás que desarrollar esta norma, ¿correcto? Ya está. Listo. Y estos colores están relacionados a las... A ver, ¿son coherentes? ¿Por qué están pintaditos de esa manera? Pregunto. ¿Con qué se relacionaba? Hacemos una retrospección hace 15 minutitos, lo que hicimos. Los colores que habíamos categorizado están relacionados con qué? No debemos perder de vista qué? A las capacidades. A las capacidades, ¿no es cierto? A las capacidades. Entonces ahí miren, por ejemplo, la primera capacidad, el primer criterio de evaluación, ¿con qué capacidad se relaciona? ¿No es cierto? La segunda, por ejemplo, ahí escribe, ¿con qué capacidad se relaciona? La primera, ¿no es cierto?, se relaciona con adecua el texto a la situación comunicativa. La segunda se relaciona con organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. La tercera se relaciona con utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente, ¿no? Y la última reflexiona y evalúa de forma, ¿no es cierto?, el contenido y el contexto del texto escrito. Ahí está. No hay que perder esa mirada, la capacidad. Profe, ¿y ahí queda? No. Listo, mira, copiamos, ya, copiamos, algo facilito, ¿eh? Las cosas tienen que ser así de fácil. Y pegamos aquí, profe, ¿y ahí queda? No, tenemos que bajar de nivel. Profe, ¿y cómo se baja de nivel? Ya, listo. La respuesta facilita. Tú puedes hacer maniobras, según también, ¿no es cierto? La estrategia que tú puedas hacer. Mira, tú puedes darle una dificultad. Y lo otro, tú puedes estar quitando algunos elementos del criterio. ¿Ya? A ver, levanten la manito los que me están escuchando. A ver, quiero ver que levanten la manito. Una reacción, un like, así, los que me están escuchando. Ah, sí, me contestaron ahí. Muy bien, inclusión, dijo el profe César, el profesor Moisés, exacto, muy bien. A ver, un like, los que me están escuchando, en la parte inferior está reacciones. No me están escuchando ninguno, creo. Una reacción en la parte inferior, por favor. A ver. Vamos. ¿Cuánto me...? Ah, muy bien. Ahí está el profesor Ronald. Está atento. ¿Quién más está atento? A ver, en las demás salas. Ya. Ah, muy bien. La sala número 6, la profesora Yesenia, el profesor User, la profesora Graciela, la profesora Dina. Muy bien. En la primera sala no he visto. Profesor Gonzalo, muy bien.
A ver, por acá el profesor David, profesora Luz Ordóñez, muy bien, profesora David, Mamani, David. Hay varios David. Ajá, ya, muy bien. La primera sala, observé que todavía algunos no estaban. A ver, atentos por favor, ¿ya? Vamos, nuevamente. Estamos en esta parte. Ya, profe, entonces, ¿cómo puedo redactar? ¿Cómo puedo bajar de nivel al estándar? Ya, listo, mira aquí. La infografía responde a la situación comunicativa. Se ha considerado el propósito, destinatario, tipo de texto, formato y selecciona fuentes de información. Ya. Puede ser que la infografía responde a la situación comunicativa y se ha considerado el propósito y destinatario. Y tipo de texto, nada más. ¿Listo? Le quité un elemento. ¿Qué le he quitado? El formato. Le falta el formato, ¿no es cierto? Y le falta fuentes de información. ¿Qué hace un profe tan facilito? Claro, le estás quitando elementos ¿a qué? Al criterio de evaluación. Muy bien, seguimos con el siguiente. Y además, por eso está en nivel 2, ¿no es cierto? Está en progreso. Le falta. Presenta ideas claras, precisas y evidencia, ¿no es cierto? Recomendaciones concretas para que las 3 dimensiones que componen la salud integral, ¿no es cierto? ¿Qué más? A ver, presenta ideas. Yo también puedo decir lo siguiente. Mira, es uno. Lo otro puedo decir lo siguiente. Presenta, ¿no es cierto? O tiene, mejor, a ver por acá, tiene dificultades para presentar, ¿no es cierto? Ideas claras, precisas y evidencian, para evidenciar las recomendaciones concretas en las 3 dimensiones que compone la salud integral. Por ahí tiene visto que hay dificultades, ¿no? Y eso lo voy a hablar en la retroalimentación. Y aquí está el nivel de dificultad, ¿eh? Aquí está el nivel de dificultad. O, por ejemplo, puedo decir, a ver, lo hizo pero con ayuda, ¿no es cierto? O con apoyo, o regularmente, otros términos que yo puedo emplear ahí, ¿no es cierto? Más abajo dice, el estudiante muestra ideas coherentes con el propósito del texto y tiene cohesión. ¿Qué puedo hacer? Puedo quitarle también, por ejemplo, y tiene cohesión. Puede ser uno, o puedo agregarle también arriba, por ejemplo, ¿no? Tiene dificultades para mostrar sus ideas con coherencia. A ver, ¿qué nos dice en el chat? Ya. Chévere, chévere. ¿No? Muy bien. A ver, allí, más abajo. Usa adecuadamente los recursos ortográficos y gramaticales, sobre todo empleo, ¿no es cierto?, de verbos de modo imperativo. Entonces, quizás por ahí le faltó algunos verbos, ¿no es cierto?, de modo imperativo. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo escribir y decir, no presenta, por ejemplo, o falta algunos verbos, falta, ¿no es cierto?, algunos verbos, ¿no es cierto?, de modo imperativo. O puedo decir, no presenta la infografía, ¿no es cierto?, o le falta presentar los verbos de modo imperativo. Bien. A ver, vamos acá. Arriba sí lo hizo, adecuadamente, recursos ortográficos gramaticales, pero no presenta, caray, los verbos de modo imperativo. Ya está. O en modo imperativo, ¿no? En modo imperativo. Ahí está. Listo. Y la siguiente digo, las imágenes y la estructura de la información facilita la comprensión de los textos. Puede ser que las imágenes nomás, ¿no es cierto? Ojo. Mira, puede ser que aquí el estudiante lo logró. Lo logró. Tiene uno logrado, ¿no es cierto? Incluso puede haber logrado estas dos, pero está en el nivel 2 porque aún no, ¿no es cierto? No ha mejorado o tiene algunas acciones de mejora en los demás criterios, ¿no es cierto? Le faltó el formato, la fuente, le faltó precisar algunas ideas,
Es más, quizás falta ahí cohesionar. Me habló de otras cosas, más no de qué, ¿no es cierto? De la salud integral. Y es más, por ahí le falta algunos verbos, pero sí, ¿no es cierto? Me insertó algunas imágenes y esa información facilita la comprensión, ¿no es cierto? Y más, ha evaluado, pero no se ha dado cuenta de la parte, lo más importante, ¿no? Y puede quedar ahí. Mira, yo te estoy hablando con detallitos, ¿no es cierto? Pero cuando tú te sientas a elaborar tu rúbrica, lo haces así en 5 minutos, ¿no es cierto? Listo. Y entonces el taller, ¿cómo se llama? ¿Cómo elaborar rúbricas en 5 minutos? Uy, uy, uy. Listo, por ahí hay una agujita. Ah, ya. Sigo copiando. Y ahora el estudiante, pues, uy, ahí hay algunos jovencitos que no nos envían incluso los trabajos, ¿no? O nos envían, pues, acá está, profe, mi trabajo, mire, me faltó, pues, que no tenía tiempo, pues, profesor, estaba chambeando, pues, profe, ¿no? Es comúnmente así nos dice. Ellos manejan su lenguaje de esa manera. Ahora, entonces puedo decir, por ejemplo, la infografía responde a la situación. La infografía pues ya no responde, niego. Aquí sí ya niego. Puede ser una negativa ahí, por ejemplo, ¿no? Ya está, no responde a la situación comunicativa. Y es más, si no responde, pues lo demás tampoco ya no cumple, ¿no es cierto? Ya no cumple, ahí está. ¿Tiene dificultades? Tampoco ya no tiene dificultades, ¿no es cierto? Ya digo acá, por ejemplo, no presenta ideas claras, ¿no es cierto? La infografía, perdón, no presenta ideas claras, precisas, evidencia recomendaciones concretas, ni tampoco, no, o sea, evidencia de frente, ¿no? No presenta ideas claras y precisas. Y ahí lo demás ya tampoco no cumple, pues, ¿no? Si no cumple lo demás. Ahí está, mira. Ah, ya, profe, ¿y esa ahí sigue ahí? No. Y ahora sí manejamos la letra O. Excluye, ¿no es cierto? Excluye. Ahí está también, va excluyendo, ¿no es cierto? El estudiante muestra ideas coherentes, tampoco, si ya no cumplió arriba, pues, no, el estudiante no presenta, no muestra, ¿no es cierto? No muestra ideas coherentes con el propósito del texto. Y además, también aquí la O, profe, no se olvide, profe, nos está diciendo eso. Muy bien, excluye también y usa adecuadamente los recursos ortográficos, ¿no? Tampoco, no utiliza, por ejemplo, no utiliza recursos adecuadamente, ¿no? Los recursos ortográficos y lo demás, pues quizás ya tampoco no lo hizo. ¿No? Ah, profe, la O está excluyendo ya, ¿no? Y quizá por ahí presentó algunas imágenes, ¿no? Listo, las imágenes, ¿no? Y la estructura de la información facilitan la comprensión del texto. Ahí está, puede ser. O, por ejemplo, tiene dificultades, ¿no? Le presento no ahí. Tiene dificultades para, por ejemplo, agregar o insertar o considerar imágenes, ¿no es cierto? Imágenes en la información de la infografía. En la información de la infografía. Listo, ya está, ¿eh? Y acá también la O. Listo. Arriba aquí lo pongo I porque algo ha hecho, ¿no? Y aquí no evalúa. Ya está mi rúbrica, ¿eh? Pero no evalúa de manera permanente su infografía. Y pues tampoco no responde ya a la situación comunicativa, ¿no? Y ahí está mi rúbrica, ¿eh? Rapidito, ¿eh? Ya está. Esta es una rúbrica analítica, coleguitas, ¿ya? Esta es una rúbrica analítica que lo utilizo todos los días.
Y abajo están los nombrecitos de los chicos. Y entonces, ahí está, por ejemplo, Víctor. Por ejemplo, aquí está... No vas a apretar nada. Nada, pues sí, no necesito. Profesor Richard, no me está escuchando. Por acá, por ejemplo, María. ¿Ya? Por acá también está Marco. ¿Ya? Por acá está, por ejemplo, José, casi toda la familia. Listo. Y entonces aquí, por ejemplo, Víctor está en este nivel. Listo. María está por acá. Marco está por acá y José está por acá. Ya tengo dos logrados y así voy categorizando todos mis estudiantes, ¿no? Y entonces me dice, Víctor, profe, ¿y qué tal mi infografía? Mira, Víctor, ¿sabes qué? Yo no le voy a decir, oye, Víctor, ¿qué ha pasado? Mira, ¿sabes qué? Tu trabajo está mal hecho, vuélvelo a hacer. Ya no estamos en ese tiempo, ¿no? Así nos decían nuestros maestros. Vuélvelo a hacer y mañana te cae, ¿no? Así era la situación antes. Así era el contrato antes. Así era el contrato antes, ahora ya no. Y entonces, de tal manera que nosotros tenemos que hablar de manera más adecuada. Son jovencitos, pues, ¿no? No son adultos. Con los adultos ya podemos conversar de esa manera y dar una orientación quizás más aguda. No, pues con ellos hay que tener bastante paciencia, con nuestros jóvenes, ¿no? Y más aún con nuestros niñitos también. Hay que hablarle como niños, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué le digo a Víctor? Mira, ¿sabes qué? Tu infografía no responde a la situación comunicativa. ¿Sabes qué te falta? Tienes que ver, mira, hay algunos criterios. Debes considerar el propósito, es decir, el emisor, el receptor, o sea, a quién lo diriges tu infografía. Olvídate, por ejemplo, también olvídate de que en un momento que es tuyo. A ver, y vas a leer como si fuese de otra persona. Retírate que es de tuyo o es tu infografía, para que puedas evaluar. Es más, mira, vas a utilizar por ahí algunos verbos de modo imperativo. Ya te había dicho algunos ejemplos, en la clase anterior ya trabajamos eso, ¿recuerdas? Ya, sí, profe. Listo. Y es más, por ejemplo, tienes que utilizar algunas imágenes. Imágenes sí has utilizado, ¿no? Sí has utilizado algunas imágenes, pero lo has hecho con dificultad, pues amigo. ¿Qué tal si vas estructurando ahí la información, lo cual pues facilita la comprensión? ¿Tú crees que, a ver, si lo entiendes tu infografía, a ver, ¿cómo lo entendemos? O sea, yo también le pongo en el lugar, le digo, lo que hemos escrito, por un momento nos incluimos también ahí el trabajo del estudiante, ¿no? Para que no se sienta solo. A ver, ¿cómo lo lees? ¿O cómo vamos leyendo? ¿No es cierto? Y es más, mira, tenemos que evaluar, así. A medida que tú vas escribiendo, vas observando los criterios que se te ha dado ahí. Ya, profe. ¿Y cuándo lo presento? Ya lo puedes hacer en este momento, ¿no? Dedícate una horita o 2 horas y vas a ver que te va a salir muy bien. Entonces, teniendo en cuenta los criterios, vas a ver que vas a levantar la información. Muy bien, profe. Ya, el día de mañana no llegó, pasado no llegó, la próxima semana tampoco. Y eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Hacemos la devolución, pero la gran mayoría de nuestros estudiantes no nos están reenviando, pero sí hay muchos que sí lo están haciendo. Entonces, ahí tenemos que motivar. Poco a poco tenemos que motivar a nuestros estudiantes. ¿Para qué? Para que sean conscientes de su propia evaluación de su aprendizaje. ¿No es cierto? Y lo que yo hice hace un momentito, eso se llama retroalimentación oral. ¿No es cierto? O me envía su trabajo, su infografía el estudiante, ¿correcto? Y entonces, ¿qué es lo que hago yo? Rotulo, ¿no es cierto? Rotulo y le digo, pues mira, de acuerdo a los criterios, ¿no es cierto? A los criterios que hemos trabajado, ¿correcto ahí? A ver, un momentito. Ya está. De acuerdo a los criterios que se ha trabajado, entonces le digo, mira, aquí está tu infografía, ¿no es cierto? Por ejemplo, este es el trabajo del chico, y voy evaluando, ¿no? A ver, ¿qué aspectos le faltan? ¿Qué aspectos le faltan, ¿no? ¿Qué aspectos le faltan? Y voy considerando, pues, ¿no? Y voy considerando ahí. ¿Qué aspectos le falta todavía o qué criterios
tiene que observar para poder levantar esta información, ¿no? ¿Listo? Entonces, miren, es sencillo hacer una rúbrica analítica. ¿Ya? Es una rúbrica analítica. Ahora, vamos con la rúbrica. A ver, ¿alguna pregunta que tengan aquí? Miren, en un principio, ojito acá, para que esté en el nivel 3, en el logro esperado, ¿no es cierto? En el logro esperado, ¿listo? Tiene que cumplir con todos los criterios que se le ha dado. Para que esté en el nivel 2, nosotros le damos un nivel de dificultad. Bajamos el nivel, perdón, valga la redundancia. Bajamos el nivel de cada criterio de evaluación. ¿Eh? De cada criterio de evaluación. Y para que esté en el nivel 1, ¿no es cierto? No cumple, pues. No cumple, ¿no es cierto? Con los criterios que se les ha dado. Quizás por ahí 1 o 2, pero no ha desarrollado los demás aspectos, los demás elementos. ¿Correcto? Listo. ¿Alguna pregunta? A ver, entonces, si ustedes no me hacen preguntas, yo les voy a preguntar. ¿Volumen? ¿Sí me están escuchando, no? Ah, muy buena pregunta. Ajá, muy bien. Esta pregunta me ha gustado. Profe, ¿y por qué está considerando la rúbrica solo con 3 elementos? Y la D, ¿no es cierto? ¿El logro más de lo esperado? Ya, les explico. A ver, primero quiero saber por qué se puede considerar el nivel de logro más de lo esperado. ¿Cuándo calificamos? Perdón, ¿cuándo evaluamos? Cuando está más de lo esperado, ¿no? Es decir, por ahí le estamos dando como una nota de la AD, ¿no es cierto? O un 15 o un 20, ¿no es cierto? Cuando el estudiante de educación secundaria llega a cumplir un 20, ¿no? O un más de lo esperado, un más del 20. ¿Qué dicen ustedes? La explicación es sencilla. Vayamos aquí. Ya les voy a explicar aquí con... A ver, ¿dónde está la...? Aquí está, área de comunicación. Muy bien. Nosotros tenemos que colocar un 20 o un AD en primer y segundo año de secundaria. ¿Ya? ¿Cuándo? Cuando logra más de lo que yo he planificado, pues, ¿no es cierto? Es decir, mira, yo estoy en segundo gradito de año de secundaria. Ahí está. ¿Ya? El ejemplo que les voy a dar. Ya, bueno, aquí. Ya. Por ejemplo, hacemos un ejercicio con tercer año de secundaria. Listo. Mira, esto es el logro esperado. Estoy en tercer grado, en tercer año de secundaria. Es decir, recupera información explícita con otra competencia, ¿no? Explícita de los textos orales que escucha, ¿no? Seleccionando detalles y datos específicos, integra esta información cuando es dicha en distintos momentos, perdón, a ver, vamos a ampliar, porque soy medio ciego. Ahora sí. Por distintos interlocutores en textos orales que presentan información contrapuesta, ¿no? Y ambigua. Y miren, al otro lado, y es más, sobre esto, ¿qué es lo que hace? Todo esto. Ah, ya, profe, si yo tengo un estudiante que logra más de lo que yo he planificado, es decir, logra otras habilidades como es de cuarto año de secundaria, ahí recién yo le coloco un nivel más. Pero en este contexto es muy difícil. Cuando estamos en el aula, sí. Ojo, eso no quiere decir que no lo vas a colocar. Sí, 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 colegas, lo pueden asignar un nivel más, ¿no es cierto? Más del... o logro destacado, como le llamamos, ¿no? Logro destacado, lo podemos poner ahí, logro destacado, logro esperado, en proceso y en inicio, en los 4. Sino que ahora en el contexto que, bueno, puede haber, muy buena pregunta,
Entonces lo podemos agregar incluso aquí. Pero yo tengo que seleccionar, ¿qué cosa? Criterios de evaluación, ¿no es cierto? Del siguiente grado, ¿no es cierto? O del siguiente nivel, ¿correcto? ¿Está claro? No es porque lo hizo bonito, quizás ahí lo adornó bonito, lo hizo con su tapita de colores, todo eso, no, sino tiene que lograr otros criterios más de lo previsto. Y eso nos dice la norma. Y la 094, miren, ¿en qué página está? En la página 14, en la 094. A ver, lo ubicamos rapidito. A ver. Acá está. Ya, esto es la página 14. ¿Ah? A ver. Ahí está. Lo voy a leer textualmente. ¿Qué nos dice? Logro destacado cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la competencia. ¿No? ¿Y cuál es lo esperado? Segundo grado, segundo año de secundaria. ¿Y cuál es el nivel superior? Tercer año de secundaria. O sea, desarrolla habilidades de tercer año de secundaria. Sí hay, ojo, sí, ¿no? Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado. ¿Cuál es el nivel esperado? Si yo estoy trabajando con segundo año de secundaria, ¿no? Demuestra, ¿qué cosa? Demuestra aprendizajes del tercer año de secundaria. O puede ser cuarto año, ¿no? Es un niño súper coco, ¿no? Si yo estoy trabajando con cuarto año de secundaria, me demuestra niveles de aprendizaje del quinto año de secundaria. Ahí recién puedo decir que es logro destacado, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que lo podemos dejar ahí, ¿no es cierto? Es muy buena observación. Estuvo atenta la Miss. ¿Qué fue? A ver. Ajá, la Miss Yesenia Flores, correcto, muy bien. Yo quería que me hagan esa pregunta. Listo. A ver, ¿alguna otra pregunta por ahí? Vamos a las preguntitas. Vamos a la preguntita, por favor. Siempre vamos con la norma, ¿no? Siempre vamos con documento en mano. ¿No? A ver, otra pregunta por ahí. Aquí podemos agregar una columna más a la derecha y escribimos ahí logro destacado, nivel 4. ¿No es cierto? De que se podía alcanzar una nómina a la que familia se ha sensibilizado y se ha intervenido para nosotros también poder contactar. Nada más, señor director. Muchas gracias. Ah, yo pensaba que era la pregunta para mí. A ver, profesor Mario Franco, yo lo estaba escuchando atentamente, pero no, ya, listo. A ver, ¿alguna otra pregunta por ahí, coleguitas? ¿Alguna pregunta, por favor? Para pasar a lo siguiente, nuevamente, a ver. Ya, mira, entonces, a ver, observando por acá. ¿Está claro? ¿Está más claro que las aguas del Titicaca cuando estamos en turbulencia? ¿Sí? Ya listo. Espero que esté clarito. ¿Eh? Pues miren, una rúbrica analítica es sencilla. Ahora vamos a elaborar una rúbrica holística. ¿Ah? Profe, ¿y cómo es eso? Fácil, muy sencillito, ¿no? Ahí está. Vamos a ver. Ahí en la misma separata. Estos ejemplitos van para ustedes, ¿ya? Esta separata les estoy dando para ustedes. Ahí vamos. A ver, la holística. Vamos, por acá tenía una plantilla. Muy bien. Vamos a trabajar con, a ver, con escribe. Ya, más rápido, profe, más rápido. Tengo sueño ya. Ya, listo, ahí vamos. Ajá, a ver, atento aquí. Y bueno, mira, y te voy a explicar por qué, para qué sirve, ¿no? Acá, escribe, ¿no? Escribe versos de texto en tu lengua materna. Ya está, ok. Ah, ahora sí, yo les expliqué, por ejemplo, aquí ya puedes darle un nivel de logro y una calificación, ¿no?
¿Listo? Por ejemplo, estoy colocando acá a, profe, ¿por qué no ha colocado nuevamente otra categoría más? Logro destacado. Ah, ya, listo. Puedes darle también una más, una D, pero tú tienes que seleccionar un estándar del nivel superior. Ahora, por ejemplo, estamos con segundo grado, tenemos que seleccionar un nivel superior de tercer y cuarto grado, ¿no es cierto? Ya, les voy dejando acá, les voy dejando aquí el ejemplo. Bien, mira, yo he seleccionado, he categorizado estos elementos aquí, y entonces a las habilidades, ¿ya? A las habilidades, tú le vas más o menos sacando algunos elementos, ¿no es cierto? Le vas sacando algunos elementos. Por eso yo les decía, las rúbricas holísticas son más globales, ¿no es cierto? Consideran a la tarea como un todo, ¿no es cierto? Yo puedo evaluar con una rúbrica holística mi proyecto, mi unidad de aprendizaje, o puedo utilizar mi rúbrica holística al finalizar el año o al finalizar el ciclo académico, ¿no es cierto? Y es más, la rúbrica holística, ¿no es cierto?, trata de una evaluación ya sumativa, más que formativa, ¿ya? Ahí está el detalle, mientras que la analítica es más formativa, ¿no es cierto? Y requiere menos tiempos de dedicación. Quizás lo puedo utilizar al finalizar el trimestre, reitero, al finalizar el semestre, el año académico o el ciclo. Mientras que en la rúbrica analítica yo lo voy utilizando todos los días, ¿no? Todos los días. Y voy categorizando todos los días. Depende del maestro, ¿no? Depende del maestro. No hay una cultura evaluativa como maestros. Yo también me pongo la mano al pecho y también me falta bastante, ¿ya? Trabajar con mis estudiantes. Entonces, es momento, ¿no es cierto? Y propicio. Bien, entonces ahí va. Vamos a ver. ¿Y cómo es eso, profe? Ya, listo. Copiamos y pegamos aquí y le vamos quitando elementos. Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Ya, lo puedo dejar ahí. Quizás adecúa su texto al destinatario, propósito y registro a partir de su experiencia previa. Y fuentes de información complementaria. Esto quizás no me está cumpliendo, no se está desarrollando con estos estudiantes. Además, organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema y la estructura en párrafos y subtítulos de acuerdo a algunos géneros discursivos, ¿no? Lo otro, se establece relaciones. Aquí hay otra, por ejemplo. Acá hay otra habilidad. Le vamos quitando algunos elementos de la habilidad, ¿no? Establece, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, aquí le falta, ¿no?, subtítulos, algunos géneros discursivos no logran todavía este grupito de estudiantes, ¿no? Establece relaciones entre ideas y a través del uso adecuado de varios tipos de conectores. Quizás logro hasta ahí nomás, ¿ya? Por ejemplo, referentes y emplea un vocabulario variado. Aún le falta, ¿no? Ahí queda. Utiliza recursos ortográficos, quizás textuales le falta, ¿no? Para separar, aclarar ideas, ¿no? Listo. Así como diferenciar el significado de las palabras, ¿no? Listo, ahí por ejemplo, ¿ya? Y más abajo yo le voy quitando otros elementos a la habilidad. Profe, ¿qué habilidades encuentro? Ah, ya, claro, mira, acá tenemos diferentes habilidades. La habilidad escribe, la habilidad adecúa, la habilidad organiza y desarrolla, la habilidad establece relaciones, ¿no es cierto? Ahí está. La habilidad utiliza recursos ortográficos, la habilidad reflexiona y evalúa. Listo, le voy quitando algunos elementos sobre estas habilidades. Listo, hasta aquí, por ejemplo. Mira, lo hace con coherencia, pero le falta todavía ahí la cohesión. Listo, hasta ahí ha logrado. O bueno, quizás, a ver. Más abajo, ¿no? Por ejemplo, para argumentar. Hasta ahí, listo, ya está. Y los que están en inicio, ya, escriben diversos tipos de texto, ¿no? Segundo gradito, segundo año de secundaria, ya. Quizás de forma, nada más
escriben diversos tipos de texto, pero no lo hacen de forma reflexiva, ¿no? Adecúa su texto al destinatario y propósito nada más. Lo demás le falta, ¿no es cierto? Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema y las estructura de párrafos. Quizás aquí a un tema, pero le falta aquí estructura de párrafos, ¿no? Listo, establece relaciones entre la idea a través del uso adecuado de varios tipos de conectores, ya, nada más ahí. Listo, y así, por ejemplo, acá le falta el sentido de su texto, dar un sentido a su texto. Al finalizar el año, lo que pasó con 2, 3 niños, estudiantes, ¿no? O jovencitos, ¿no? De lenguaje, por ejemplo, no argumenta, ahí quedó. Ah, ya, y esto lo puedo evaluar al inicio del año. Listo, digo, al inicio del año yo tengo 30 estudiantes, 30 jovencitos. Ya, dentro de los 30 jovencitos, 5 están en este nivel logrado. Listo, por acá, a ver, hay 20 que están con el nivel, están en progreso. ¿Ya? Y aquí 5 están en inicio. O puedo hacer lo siguiente, a ver, 15 y aquí 10. Listo, ese es un principio del año, ¿no es cierto? Al inicio del año escolar. Listo, nuevamente voy evaluando a mediados a la mitad del año. Listo, ahora ya no tengo 5, ya tengo 12 logrados. Por acá, por ejemplo, tengo unos 8 logrados. Aquí todavía sigo con los 10. Listo, vamos a finalizar el año escolar. Ah, ya. Muy bien, avancé, logré con 24. Listo, por acá tengo, por ejemplo, 5. Ya tengo 9, por ahí uno que se quedó al finalizar el año. ¿No es cierto? Por ahí alguien me está rayando la pantalla. ¿Listo? ¿Quién es? A ver, vamos a monitorear. Con cuidadito, por ahí quizás hay un niñito. Listo. Entonces, miren, esta es la rúbrica holística. ¿Cuándo lo podemos utilizar? ¿No es cierto? Cuando queremos evaluar una unidad, un proyecto, o un trimestre, o un bimestre, un semestre, un año académico, o el ciclo. ¿No es cierto? Y miren, la estrategia es de esta manera. Por eso se llama holística o global. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿qué nos dice en el chat? AD, ¿no es cierto? Para primer y segundo año de secundaria. Claro. ¿Por qué están considerados en su rúbrica? Ah, ya, la misma pregunta. Ya está resuelta la pregunta. ¿Alguna pregunta acá? Está sencillito, profe. Está chévere. Está todo bonito. ¿Sí? ¿Está entendido, colegas? Miren, sencillito. Y vamos a ir aquí. A ver. Vamos a ver. A ver, vamos con la plataforma. Vamos con la plataforma. Nos vamos acá. Vamos a la plataforma y lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. A ver. Queremos redactar otra rúbrica, ¿no? ¿Listo? Vamos en la plataforma. Lo importante es que ahora en la plataforma ya encontramos los criterios de evaluación, ¿no? En la radio también. Ahí en la cartilla ya tenemos los criterios de evaluación, ¿no es cierto? Y ya nosotros podemos copiar, ¿no es cierto? Ahí está. Este es de primaria, creo. Vamos, secundaria. Vamos con tercer grado. Listo. A ver, al azar. Vamos con matemática. Ahí están, ¿no es cierto? Las actividades. Entonces, miren. Y tenemos el proyecto, ¿no? Mi proyecto. Hola, dice ahí, por ejemplo. Y tenemos las actividades que desarrollar. Ahí está el nombre del proyecto. Ya, estos graditos ya vamos trabajando así con proyectos, ¿no es cierto? Bien, estas son las actividades que van a desarrollar. ¿No es cierto? Doctor. Ahí están las... Sí, buenas tardes, sí, dígame. Por favor, doctor, buenas noches. Una pregunta. Sí. ¿Está claro la explicación que usted está dando?
pero Ajá. quiero preguntar en el sentido de que lo que usted nos está dando todas las pautas, Ujú. me parece es para una presencial, pero en este caso nosotros el registro en el SIAGE y los niveles logros o calificativos que vamos a registrar ahora con la 193, Ajá, capaz una sí. casuística, doctor. Claro. Ah, ya, la 193 que ha La salido 193. ha salido la Sí, semana pasada. Ah, sí, ya, sí, pero de todas maneras, mira, eso no dificulta que nosotros tengamos a la mano una rúbrica, ¿ya? Eso no dificulta que tengamos a la mano una rúbrica. Mire, la 193 nos dice que lo que no debemos, claro, que ahí nos habla, a ver, varias alternativas, ¿no? No sé si ya analizaron, ¿no? Yo no sé si ya se analizó esa normita a nivel institucional, pero ahí, por ejemplo, lo que no debemos considerar es la B, para la C, la C, la la C, C. ¿no es A, D, cierto? A, B. Correcto, muy bien. Entonces, ahí durante el año escolar, nosotros vamos a tener diferentes tiempos, ¿no? Y ustedes saben que el año escolar se va hasta el julio del presente año. Desde octubre hasta diciembre tenemos un plan de recuperación. Eso es lo que nos dice la norma, ¿correcto? ¿No es cierto? Para los estudiantes con ingreso tardío. Eso nos dice la norma. También tenemos, por ejemplo, otra, otra estrategia de la promoción guiada. Entonces ahí tenemos nosotros ya durante el próximo año estas actividades, lo que van a tener los estudiantes en su carpeta de recuperación de vacaciones, ¿no es cierto? Y vamos a tener también una consolidación de los aprendizajes durante el año, y donde se va a evaluar, se va a tener una evaluación diagnóstica teniendo en cuenta su portafolio. Ahí justo vamos a tener lo que usted mencionó, el registro de las calificaciones, ¿no es cierto? La carpeta de recuperación de las vacaciones también, ¿no es cierto? Entonces, miren, todos estos aspectos que está mencionando el maestro es importantísimo. ¿Saben por qué? Porque debemos estar enterados también de qué podemos hacer analizando esta norma, la 193. ¿No? La 193 son las orientaciones para la evaluación de las competencias de los estudiantes en la educación básica en el marco de la emergencia, ¿no? En la emergencia sanitaria del COVID. Entonces, miren, ahí tenemos ¿qué significa esa? Tenemos que tener en cuenta qué significa la carpeta, ¿no? Que es un conjunto de recursos educativos seleccionados y organizados para el estudiante. Y entonces, ¿para qué? A ver, ¿para qué estudiantes es esta carpeta? Tenemos tres rubros. Para los estudiantes que no lograron acceder al servicio continuo, o sea, durante todo el año, se desaparecieron, ¿no? Se fueron. Es uno. Para los estudiantes que accedieron de manera tardía, recién están llegando algunos estudiantes. Es número dos, desde agosto hasta diciembre, ¿no? Y para los estudiantes que no lograron los avances en el desarrollo de sus competencias, es decir, a pesar que sí asistieron, no lograron, ¿no es cierto? Y para ellos es la carpeta de recuperación. ¿Y qué contiene esta carpeta? Pues contiene un conjunto de experiencias de aprendizaje y están organizadas para 8 semanas de trabajo, ¿no? Entonces, ese es para un uso autónomo de los estudiantes, para ellos, ¿no? ¿Y qué se busca con esta carpeta, colegas? Consolidar sus procesos de aprendizaje del estudiante para seguir avanzando en el desarrollo de sus competencias en este sentido de manera autónoma. ¿Y cuándo se va a entregar esta carpeta, profe? Entonces, esta carpeta va a ser puesta a disposición de los estudiantes, ¿no es cierto? Por los canales pertinentes, ¿no es cierto? En diciembre del 2020. ¿Ah? Entonces, por ahí más o menos aclarando estos tres rubros para los estudiantes que no lograron acceder, ¿no es cierto?, a trabajar durante el año,
para los estudiantes que recién están llegando, que se llama Ahora, accedieron de manera tardía, ¿no es cierto? Y para los estudiantes que no lograron los avances en el desarrollo de la competencia, ¿no? Bien, y eso pues, maestro, miren, a medida que nosotros vamos enviando los trabajos de los estudiantes, o nos están enviando sus productos, ¿no es cierto?, los estudiantes, nosotros de toda manera tenemos que hacer una evaluación, colegas, ¿no? Tenemos que evaluar de manera formativa, y de manera formativa es como yo les mencioné, ¿no? Separamos, tenemos ahí nuestra rúbrica, y vamos mencionando a nuestros estudiantes qué aspectos tienen que mejorar. Si está en un nivel de logro, también le mencionamos, ¿no? Le damos ese alcance, que está en un nivel de logro, porque se evidencia, ¿no? El nivel en que nosotros hemos planificado, ¿no? Respecto a la competencia, y nos están demostrando, están manejando de manera satisfactoria todas las tareas propuestas en el tiempo programado. Del mismo modo, tenemos que mencionar que estás en proceso, pero no le vamos a decir que está en proceso, sino tenemos que mencionar las ideas que yo les había mencionado ahí en la rúbrica, ¿no es cierto? ¿Por qué está en proceso? Al estudiante tenemos que dar estos alcances, ¿no? ¿Por qué está en proceso? Y tenemos que mencionarle estos criterios, ¿no es cierto? Estos criterios. Y también porque está en inicio, es decir, al estudiante tenemos que nosotros mencionarle, ¿no es cierto?, cuando el estudiante muestra un progreso mínimo de su aprendizaje. Y cada vez el estudiante tiene que ser consciente de su propio aprendizaje. Profe, eso no se va a lograr. Sí se va a lograr, ya se está logrando, de manera progresiva, Pero eso también debemos poner en parte nosotros, como maestros, ¿no es cierto? Lo que yo les estoy dando es mínimo de lo que es una evaluación formativa, ¿no es cierto? Quizás más adelante ustedes van a tener más otras reuniones, ¿no es cierto?, para que puedan elaborar más cercano sus propios instrumentos de evaluación. ¿Ok? Bien, miren, maestros, ustedes, por ejemplo, yo les estaba mencionando. ¿Alguna otra pregunta quizás por ahí, coleguitas? ¿Otra pregunta? A ver. Vamos a leer aquí, en el chat. ¿Alguna pregunta? Me parece que no hay otra pregunta. A ver. No es pregunta, ¿no? A ver. No hay, ¿no? A ver. Bien, entonces les estaba mencionando. A ver. Bien, a ver, la pregunta es, ¿estamos ya en condiciones de poder elaborar nuestras rúbricas? Por supuesto, ¿no es cierto? Y miren, el apoyo que ya tenemos nosotros, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Es que ya el mismo Ministerio de Educación nos está dando los criterios de evaluación, sino que ya nosotros tenemos que ya hacer un parafraseo y convertir en criterios observables desde el maestro hacia el estudiante, porque los criterios de evaluación que se están desarrollando, en la plataforma es del estudiante para el estudiante. De esta manera, por ejemplo, miren, coleguitas, a ver, vamos. ¿Qué le hice? ¿Qué le hice? A ver, profesor Toribio. A ver, miren, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una actividad de tercer y cuarto grado, ¿no es cierto? Eso que lo hemos trabajado, ¿no? De la semana 30, cuidemos nuestra salud integral. Y por acá, por ejemplo, tenemos algunos aspectos que se van a trabajar. Y ahí tenemos, por ejemplo, las dos
Competencia, resuelve problemas de gestión de datos sin incertidumbre, gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Ah, ya, miren, estos criterios, por ejemplo, que va a tener el estudiante, yo también los puedo convertir en criterios desde el docente hacia el estudiante, ¿no es cierto? Entonces, yo les hablaba de un parafraseo. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo parafrasear estos criterios que yo estoy encontrando desde el estudiante para el estudiante? De esta manera, desde esta manera, mira. El estudiante, por ejemplo, digo como criterio, el estudiante, copio y pego, determina, ¿no es cierto?, las condiciones de una situación aleatoria, es uno, por ejemplo. Igual, por ejemplo, aquí, el estudiante, ¿qué más? A ver, ayúdeme. Establece, ¿no es cierto?, el espacio muestral de una determinada situación aleatoria. ¿Qué más? Por ejemplo, el estudiante, ¿no?, expresa, mire, con diversas representaciones el valor numérico de una probabilidad. Listo. ¿Qué más? El estudiante selecciona, estoy redactando, parafraseando los criterios de evaluación desde el maestro hacia el estudiante para poder elaborar mi rúbrica. Selecciona y emplea ¿ah?, el procedimiento más adecuado para calcular la probabilidad de un suceso. ¿Qué más? El estudiante, mira, justifica, ahí está, justifica que con diversas propiedades, la propiedad, ¿no? Perdón, ¿qué decía acá? A ver, ya. Listo ahí. Justifica con diversas propiedades la propiedad de sucesos aleatorios. Ya tengo mis criterios de evaluación. Y ahora, estos criterios de evaluación, ¿a dónde lo llevo? A una rúbrica, ¿no es cierto? A una rúbrica. Y yo tengo que darle una valoración, ¿no es cierto? Perdón, tengo que desarrollar en sus niveles respectivos, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde estaba? Ya, listo, acá está. Con los ejemplos que habíamos desarrollado. Con los ejemplos. Ah, claro, teniendo en cuenta la capacidad, ¿no es cierto? Estas preguntitas de reflexión también va a ir a separata. Listo, lo puedo colocar acá. Miren, entonces, este estándar ya no corresponde. Tampoco la evidencia, lo copiamos ahí porque ya lo tenemos. Y la competencia también. Lo que estoy trabajando como elemento aquí son, por ejemplo, acá le llevamos, es decir, ahí. A ver, acá. Estamos. Distorsionado. Y para eso hay solución. Papel higiénico quiero. Quiero entrar por... Ya. ¿Conecto o vas a salir? Ya. ¿Conecto? No, voy a salir. Ahí. La misma hoja nomás. A ver, voy a quitar esa acá. Esto se mira. Estamos. Para todo hay solución, ¿no? Listo, vamos acá. ¿Cuántas? A ver, 1, 2, 3, 4, 5 y listo. Acá está, ¿ves? Ya está. Coloco aquí. Niveles. Estamos acá. Y acá le damos este nivel. Ahí, listo. Ya está. Entonces, este es el logro esperado, ¿no? El logro esperado.
Este es en proceso. Proceso. Carlita, conéctamelo, por favor. Y aquí tenemos inicio. Coleguitas, Conéctalo. coleguitas, tranquilas. Tranquila, por favor. Ya, listo, ya está. Entonces, ya lo de arriba no olvidemos la evidencia, competencia y estándar. Ya está en el ejemplo. Entonces dice, el estudiante determina las condiciones de una situación y, ¿no es cierto? El estudiante establece espacio de muestral, además, también, y, ¿no es cierto? Manejamos esto. Y está, el trabajo está en donde yo tengo que darle un nivel de dificultad, ¿no es cierto? Ahí está. Y además, claro, que esto también vamos categorizando. Por ejemplo, el profesor de matemática va categorizando con el ejemplo que habíamos desarrollado, ¿no es cierto? Ahí está, por ejemplo, ¿no? El estudiante determina las condiciones de una situación aleatoria. Por ejemplo, aquí, el estudiante tiene dificultades. ¿Para qué? Para determinar, estamos con la plataforma, ¿no? Las condiciones de una situación aleatoria. El estudiante, por ejemplo, aquí, puede ser de manera irregular, bueno, acá términos matemáticos. El estudiante logra establecer el espacio muestral de una determinada situación aleatoria, pero lo hace con apoyo, pero lo hace con ayuda. Pero este curso, ¿con qué tiempo vamos a estudiar? Ay, Dios mío, yo no entiendo. Eso nos va a mandar, manda Gaby, luego estudia. ¿Cómo? ¿Qué curso? No manda el Maestro? link. Venga, A ver, Nina ¿quién Nicole, estamos por acá? Hola. Igual desarrollamos así, le damos un nivel de dificultad. No sé si me están entendiendo, colegas. Yo creo que hemos venido a La verdad que no leer. estamos entendiendo. ¿Cómo? que no está bien siempre. Ya, miren, colegas. ¿Cuáles serían las preguntas? ¿Cuáles serían las preguntas? Miren, yo les he dado la facilidad de poder redactar los criterios, y los criterios ya lo tenemos. Ya lo tenemos, los criterios de evaluación. Solo que nosotros tenemos que parafrasear esos criterios de docente hacia el estudiante. ¿Ya? Hacia el estudiante, como yo les estaba mostrando. Y pues yo les recomiendo tener quizás un poquito más de interés en cuanto a la evaluación. Es difícil, sí, pero tenemos que aprender lo siguiente, reaprender. Ahí está como docente, ¿no? Desaprender lo que estuvimos trabajando, ¿no es cierto? Desaprender para nuevamente aprender nuevas cosas, ¿no? Dice la pregunta, al usar las rúbricas, ¿dejaríamos de lado las características propias de cada estudiante? No, miren, las rúbricas más bien es al contrario, Estoy viendo ya, viendo ya las características de cada estudiante. Es más, una característica de la rúbrica es que cada estudiante se dé cuenta en qué nivel se está desarrollando su aprendizaje. Es decir, cada estudiante tendrá que tener a la mano una rúbrica, ¿no es cierto? Y el mismo estudiante tendrá que decir, mira, yo estoy aquí. Es como, por ejemplo, los criterios de evaluación que se les está enviando en las propias actividades. Pero aún no hemos logrado de que nuestros estudiantes sean conscientes de su propia evaluación, ¿no es cierto? El estudiante tiene que lograr eso, ¿no es cierto? Ser consciente en qué nivel se encuentra. Y ese es el trabajo de nosotros como maestros, ¿no es cierto? De que lograr que el estudiante se dé cuenta en qué nivel se está desarrollando, ¿no es cierto? Ya, ¿alguna pregunta más, por favor? Miren, desde un principio les estaba mencionando, ¿no? De que las rúbricas no son difíciles, son muy sencillas. Yo sé que, espero que me hayan entendido, ¿no? Espero que me hayan entendido.
Y la separata que les estoy enviando ahí también, son las que les he seleccionado. Y ojo, ustedes pueden utilizar la lista de cotejo, la escala valorativa o también la rúbrica por el momento. Pero en una educación, ¿no es cierto?, que estamos trabajando por competencias, tenemos que ver el nivel de competencia que se va desarrollando cada estudiante. Es factible utilizar una rúbrica, ¿no es cierto? Y además, por ejemplo, nosotros solo tenemos que darnos cuenta las competencias, las capacidades y desempeños de nuestro nivel que estamos trabajando, no como primaria, no tienen que trabajar con todas las áreas, ¿no? Wow, qué cansancio. Bien, profesor Alcides. Hay que, como dice la palabra, hay que meterle ganas nomás al trabajo. Es nuestro trabajo como docentes, ¿no? Y nuestro trabajo nos tiene que gustar. Es la mejor carrera que nosotros desempeñamos. Es la carrera más bonita del mundo. Ser docente, ¿no? No es fácil, pero sí, hay que lograrlo, colegas. ¿Alguna otra pregunta que tengan, por favor? Profesor Dulio, ¿se encuentra? Sí, doctor. Son las 7:15, vamos terminando, ¿no? Vamos cerrando. Entonces, Doctor, a ver, no sé si activamos nuestra, disculpen, vamos activando nuestra camarita. Ya, los que desean, por favor, los que desean. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está, maestro Gonzalo Rivas? Una consultita, doctor. Doctor. Sí. Muy bien, muy bien. Sí, Muy bien, maestro. doctor. Muy buenas tardes. Dulito tiene problemas en la conectividad. A esta hora siempre el internet se pone así lento. Ya, no hay problema. Agradecido, doctor. Muchas gracias por el evento. Igual a los maestros, a los que han estado presentes, sí, seguramente con el profesor Alcides se ha cansado. Pues así es, ¿no? Como usted dice, sí tiene que gustarnos. Tenemos que, no queda de otra, no hay que remar hacia adelante, hay que ponerle punch, profesores. Muchas gracias a todos los que han estado atentos. Educación secundaria, hoy ya, en verdad muy feliz por el trabajo que ha hecho usted, profesor Víctor Bustamante. Muchas gracias. Un abrazo muy Muchas fuerte y gracias. Será hasta gracias. otra oportunidad. Ya, listo. Muchas gracias a ustedes. Mira, activamos la camarita. Les quiero tomar un recuerdo para tenerlos a Yunguyo presente, ¿ya? Y por ahí lo vamos a tener, difundir acá en la región. ¿Listo? Activamos. Ahí está muy bien, profesora Lupe. 1, 2, 3. Activamos, a ver. 1, 2, 3. Ahí está. A ver, ahí está la primera pantalla. Ahí se activaron todos. Listo. A ver acá. Muy bien. Ahí está el profesor Leonardo. Eso, muy bien. A ver. Listo. Listo. A ver, un momentito. Ya está. Un momentito ahí. Ahí está, muy bien. A ver, estamos. Listo. La segunda sala, a ver, la tercera sala. A ver, está activada. Muy bien, la profesora Yesenia Flores, y está activada. Muy bien, profesor José Alfredo. Ahí estamos, vamos con la cuarta sala. De paso mandamos las evidencias al profesor Dulio. Me dijo, captura una pantallita, me envías. Ahí estamos. Ahí estamos acá. Muy bien, colegas. Un gusto trabajar con ustedes. Hasta otra oportunidad. Un abrazo para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, profesor, más bien a usted. Un abrazo. Cuídense. Gracias, profesor, a usted.